quien vivió 20 años en la Antártida. Se llamaba Óscar Ramón Alfonso y era un joven puntano, de San Luis de la Punta. Era aprendiz de carpintero, cuando allá por el año 1951 fue llamado a prestar el servicio militar obligatorio. Por aquel entonces el coronel Pujato, legendario visionario del Proyecto Antártico Nacional, comenzaba a instalar los hitos de la presencia argentina en la parte continental del Antártico. En 1951 había coronado con éxito uno de sus proyectos más ambiciosos, la instalación de la base San Martín, al sur del Círculo Polar, en Bahía Margarita, al oeste de la península antártica. Proseguir los trabajos requería de mano de obra especializada, y así aquel joven provinciano venido de las tierras yermas del centro de la República, se ofreció como voluntario para invernar en el año 1952. Hijo de una tierra templada pero árida, el joven provinciano se adaptó rápidamente al nuevo terreno. Voluntario y voluntarioso, quedó en la base para otra invernada, y luego, enamorado del espacio polar, se enganchó en la carrera militar para continuar frecuentando el lejano sur. La Antártida fue su nueva escuela de vida. Allí aprendió la dura convivencia de pequeños grupos humanos en un estado de aislación total, los rigores del viento blanco, la difícil tarea de adiestrar las perradas rebeldes para uncirlas al trineo y realizar largas jornadas de exploración sobre el mar congelado o la ríspida geografía del continente, que fue conociendo y memorizando palmo a palmo. Todo ello fue forjando y fortaleciendo su espíritu, acondicionando sus fuerzas y dando el mejor rendimiento a su sagacidad de hombre de campo, amigo de la naturaleza, convirtiéndolo con el correr de los años, campañas e invernadas en el más notable de los guías antárticos. De vaqueano de tierras yermas, pasó a ser el mejor vaqueano de tierras polares. Integró las dotaciones de invernada de la base San Martín, Belgrano, Esperanza y Marambio. Pero donde abrevó la mayor experiencial fue, sin duda, como miembro de las mayores travesías terrestres que se realizaron en la Antártida sudamericana. Junto a otro grande de la historia polar, con quien comparte a la carpa de campaña, Gustavo Giró, protagonizó cruces de la península de este a oeste, la expedición invernal que unió Base Esperanza en el norte, con Base San Martín, al sur y al oeste. Con regreso a Base Esperanza, recorrió de este a oeste la barrera de hielos que cierra por el sur el mar de Weddell, y en el año 1965 formó parte del grupo que, por vía terrestre, conquistó el Polo Sur. En el año 1966 realizó un viaje de exploración bajando hasta la base Sobral, desde allí cruzó la isla Bergner y alcanzó el Cabo Adams, al sur de la península antártica, una de las más difíciles travesías realizadas por el hombre en este continente. Su extraordinaria capacidad para retener en la memoria la geografía de los sitios que recorrió y exploró, sirvió, en más de una oportunidad, para guiar por radio y a la distancia a grupos extraviados en montes y glaciares, indicándole los rumbos, los accidentes que debían avistar y trasponer, y salvar así la vida de los extraviados, perdidos e inermes en aquellas soledades. Fue el más habilidoso en el adiestramiento y manejo de jaurías, el más experto en pronosticar los cambios climáticos cuyo rigor en aquellos territorios marcan la diferencia entre la vida y la muerte. Todos los secretos de la supervivencia en condiciones límite le fueron confiados por cada uno de los episodios que le tocó vivir, conocimientos que asimiló y transmitió a quienes lo acompañaron en su peregrinar por los hielos. En enero de 1986 cumplió 56 años en la isla Cerro Nevado, en el sitio donde allá por 1902 y 1903 había invernado el alférez José María Sobral. Prestaba servicio como logístico del grupo de trabajo que restauraba la cabaña histórica de la expedición sueca 1901 a 1903. Y el día 20 de ese mes sus compañeros de trabajo le celebraron haber completado en la fecha y en ese lugar, los 20 años de estadía en el continente antártico en el que había recorrido más de 14.000 kilómetros en trineo de perros. Su larga y canosa barba blanca testimoniaba la que había de ser su última invernada antártica. Un episodio de supervivencia. ¿Puede un hombre vivir 60 horas en una temperatura de 20 grados Celsius bajo cero? La base Esperanza se encuentra en el extremo noreste de la península antártica. En el lugar se realizan observaciones meteorológicas, sismográficas y mareográficas. Allá por la década del 60 formaba en la dotación un joven hombre del ejército de apellido Bempo, quien realizaba con la frecuencia y regularidad requeridas las observaciones de mareas.
Para ello montaba un pequeño bote de remo y costeando hacia el noreste, se dirigía al sitio donde estaba instalado el mareógrafo. Una mañana de tiempo claro se dirigió al sitio para cumplir con su rutina. Llegado al lugar realizó los registros y de nuevo a bordo del pequeño bote inició el retorno a la base. Sorpresivamente, y como ocurre con bastante frecuencia en la zona, y siempre sin anuncio previo, un violento viento catabático bajó de las alturas glaciares y el bote, con su único tripulante, incontrolable con los remos, fue arrastrado mar adentro. La tardanza en el regreso a la base alertó a los responsables, que inmediatamente lanzaron un pedido de socorro al rompehielos General San Martín que operaba en la zona de las Islas Shetland del Sur. Presto, con la urgencia que el caso requería, el buque se dirigió a la zona y con los helicópteros de dotación, inició la búsqueda. Era una aguja en un pajar. Un mar sembrado de hielos que fácilmente confundían al ojo más avesado. El primer día se barrió toda la zona aledaña a la base y la península, sin éxito. Las condiciones del mar no eran buenas y los vientos hacían crítica la labor de los helicópteros que operaban al límite de sus condiciones de seguridad. Pese a ello se continuó la búsqueda, ampliando el radio de operaciones hasta la zona de las islas que se encuentran a distancia considerable del otro lado del estrecho Antártico. Transcurrió otro día más y sin novedades. Bueno es señalar que el hombre perdido no llevaba elementos de supervivencia, ni más ropa de abrigo que la puesta, es decir, la habitual en bajas temperaturas, de manera que sus probabilidades de sobrevivir eran prácticamente nulas. Prolijamente los grupos de rescate revisaron las escasas playas de la península y de las islas en los espacios interglaciares, sin resultado alguno. Transcurridas 60 horas desde el inicio, el comando decidió suspender la búsqueda y ordenó el repliegue de los helicópteros. Las posibilidades de encontrar al náufrago con vida se habían reducido a cero. En cumplimiento de la orden recibida, el comandante del helicóptero Sikorsky, que revisaba la costa sur de la isla Joinville, suspendió la labor y en un último intento, en vuelo rasante, protegido por las alturas de esta isla, se dirigió hasta el estrecho Antártico para poner rumbo a Bahía Esperanza. Algo llamó la atención del piloto en una pequeña playa cerrada en una caleta en la parte suroeste de la isla. Un bulto que se desplazaba en ida y vuelta y que no se compadecía con la escasa fauna de la zona. Dirigió la aeronave hacia el lugar y sorprendido, avistó al náufrago buscado. Benpo trotaba lentamente en el escaso sitio. Benpo contó que, cuando perdió el dominio del bote por la fuerza del viento y ante la imposibilidad de retornar a la base, se echó sobre el fondo del bote a modo de lastre y como forma de evitar el intenso frío que producían la baja temperatura y el viento. Y así se dejó arrastrar rezando para que la suerte le llevara a algún sitio desde el que pudiera ser rescatado. Luego de pasar un tiempo que le pareció una eternidad, el bote comenzó a perder velocidad y desde el fondo del bote, por sobre la borda, avistó una alta pared glaciar. Retomó los remos, y aún aterido por el frío comenzó a remar bordeando la barrera glaciar. Luego de algunas horas, avistó la pequeña caleta donde había sido hallado, único sitio abordable. En los días siguientes se mantuvo despierto y trotando lentamente sobre la playa. 6 veces escuchó el zumbar de los motores, e incluso en una oportunidad vio pasar a uno que no respondió a sus señales, y otras tantas veces lo invadió la desolación al escuchar que el sonido se apagaba en la lejanía. Por fin, cuando ya las fuerzas lo abandonaban, de la misma manera que había sido abandonada la infructuosa búsqueda, el buen ojo del piloto naval lo trajo de nuevo a la vida. Solo un hombre de físico y espíritu excepcional pudo sobrevivir en tan extremas condiciones. No se tiene noticia en toda la historia antártica y hasta donde sabemos, de un episodio de supervivencia igual. El Año Geofísico Internacional y el Tratado Antártico, de cómo los países grandes cambian la historia. Entre los años 1957 y 1958 la comunidad científica internacional convocó a una gran empresa para avanzar en el conocimiento del planeta. El objetivo era ampliar en forma pormenorizada la información geográfica y de las ciencias afines, para un mejor conocimiento de todos los fenómenos que se producen en la Tierra. La convocatoria para el que se denominó Año Geofísico Internacional reunió a más de 60 países. En la Antártida funcionaron 55 observatorios que se sumaron a los que ya tenían en actividad 12 países.
La Antártida fue centro, entonces, de una intensa actividad en todo lo vinculado con ciencias de la Tierra, razón por la que distintos países desplegaron estaciones científicas que cubrieron distintas áreas del continente y brindaron un pormenorizado informe de incalculable valor por el tipo de programas conjuntos que vincularon observaciones simultáneas y permitieron incorporar, a más de notables descubrimientos, un conjunto de fenómenos que influyen decididamente en el comportamiento de la meteorología y el magnetismo en todo el planeta, a más de mejorar sensiblemente la cartografía antártica, la oceanografía, sismología, geomagnetismo, ionosfera, biología y geología. Nuestro país participó activamente en el evento con sus instalaciones permanentes y un nutrido grupo de campamentos científicos en toda la región occidental, realizando programas científicos en común con los demás países participantes. El Año Geofísico Internacional tuvo singular importancia en la actividad antártica y su posterior desarrollo, generando un conocimiento amplio de todas las áreas de estudio y aportando un espectacular vuelco en el conocimiento de la naturaleza antártica. Asimismo, el encuentro internacional dio a luz una institución permanente y especializada en las ciencias antárticas, el SCAR, Scientific Committee of Antarctic Research. Y un año después, a la firma del Tratado Antártico. Eran los tiempos de la llamada Guerra Fría entre Estados Unidos de Norteamérica y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cuando concluyeron los trabajos del Año Geofísico Internacional, la Unión Soviética declaró que no retiraba sus estaciones de la Antártida, lo que implicaba un posicionamiento estratégico que afecta. Va el tenue equilibrio entre ambas potencias, razón por la que Estados Unidos movilizó todo su poder de convicción entre los países con intereses en la Antártida para resguardarla de emplazamientos militares, es decir, neutralizarla desde el punto de vista estratégico. Y así en 1958 se iniciaron las tratativas que en definitiva dieron a luz el Tratado Antártico, Anexo I, ratificado en nuestro país en el año 1961. Curiosamente, este tratado se ha constituido en una suerte de paradigma del derecho público internacional en razón de su permanencia y estabilidad, aceitada por inteligentes mecanismos de funcionamiento y actualización, que hasta ahora le han dado una vigencia y duración nada común en este tipo de acuerdos. El viejo sueño argentino de llegar al extremo más austral de la patria, que en el siglo XIX había planteado desde la tribuna del Instituto Geográfico Argentino el doctor Estanislao Ceballos cuando dirigía sus encendidos discursos a las nuevas generaciones, tuvo expresiones en la mitad del siglo pasado. Valga como ejemplo el proyecto de vuelo transpolar del año 1927 del ingeniero Poli, y, fundamentalmente, en la planificación de actividades en el continente austral formulada por Pujato, que incluía la instalación de bases en latitudes australes como punto de partida para la conquista del polo, y que él mismo comenzó a desarrollar con la fundación de las bases San Martín y Belgrano y los vuelos de exploración hacia el sur del mar de Weddell que aportaron un conocimiento geográfico imprescindible para el logro del objetivo desde el sector antártico americano. Todo el despliegue que se produce a partir de la década del 40, contenía, sin lugar a dudas, este viejo anhelo. Curiosamente, el primer argentino que llega al Polo Sur no lo hizo en una expedición argentina. Los hechos ocurrieron así. En el año 1953 un joven y destacado andinista, Mario Giovinetto, cumplió con el servicio militar en el entonces recientemente creado Instituto Antártico Argentino. Sus estudios de la materia y la experiencia recogida en los glaciares andinos le proveyeron un bagaje adecuado para el conocimiento de los fenómenos glaciares en la Antártida. Luego de un par de campañas junto al Dr. César Lizainoli, por entonces glaciólogo del instituto, perfeccionó sus conocimientos, y el mismo instituto lo contrató para realizar estudios puntuales en varios sitios de la península. Desvinculado del instituto, fue contratado como experto en glaciología por la Fuerza de Tareas Antárticas de los Estados Unidos. Y así se incorporó como parte del grupo científico de la denominada Operación High Jump. Y como parte de las operaciones de aquel gigantesco proyecto, estaba la fundación de una base en el mismo Polo Sur geográfico. Le tocó a Giovinetto integrar esta parte del proyecto, y así, en el año 1957, coronó los sueños de otros argentinos, arribando al extremo sur del planeta. Hoy, aquel pionero, es profesor de su materia en una universidad de Canadá. Pocos años después, en 1962,
y haciendo uso de la larga experiencia adquirida por la Fuerza Aeronaval de la Armada en sus vuelos antárticos, un grupo de aviadores navales al mando del capitán de fragata Hermes Quijada, concretó la llegada de un grupo de argentinos al polo sur. El medio aéreo utilizado fueron dos viejos aviones Douglas DC-3, adecuados y equipados en los talleres de la Armada. La información utilizada para el cumplimiento de la misión fue la suministrada por los vuelos precursores del general Pujato al sur del mar de Weddell, los trascendidos de la expedición transpolar inglesa del Dr. Vivian Fuchs, así como las experiencias recogidas por el explorador norteamericano Finn Ronne, que en sus vuelos iniciados en la base Ellsworth, situada al sur del mar de Weddell, llegó a 400 kilómetros del polo. En enero de 1962 la expedición aérea concretó sus objetivos arribando a la base norteamericana Amundsen Scott, situada en el mismo Polo Sur. La segunda expedición argentina que llegó al Polo Sur fue protagonizada por otro pionero de la actividad aérea en la Antártida, el vicecomodoro Mario Olesa. Luego de un intento fracasado en el año 1963, cuando el avión que comandaba se incendió en la barrera de Filchner, al sur del mar de Weddell, al explotar uno de los jatos, cohetes de refuerzo. Para el despegue, emprendió un proyecto más ambicioso. Con un Douglas DC-3 y acompañado por dos pequeños monomotores Piper, desde la base Matienzo y con escala en la base Ellsworth, inició el primer vuelo transpolar argentino. Arribó a la base Amundsen Scott a principios de 1965, donde los aviones menores quedaron en la estación, mientras, con el Douglas DC-3, continuó el vuelo hasta la base norteamericana McMurdo, al sur del mar de Ross. Regresó a la base subpolar y, de nuevo en escuadra con los Piper, volvió a la base argentina Belgrano, al sur del mar de Weddell. El viejo proyecto de expedición polar terrestre de Pujato se concretó en el año 1965. Tres discípulos del pionero, expertos y veteranos antárticos, el entonces coronel Jorge E. Leal y los capitanes Gustavo Giró Tapper y Adolfo Goetz, llevaron a buen fin el proyecto. El 6 de octubre de 1965, como culminación de 2 años de cuidadosos preparativos, partió la expedición que luego se denominara Operación 90. Desde la base Belgrano, que, como se ha dicho, se encontraba al sur del mar de Weddell, y decimos se encontraba porque estaba sentada sobre la barrera glaciar y hace algunos años se desprendió de la barrera dentro de un gigantesco témpano, se constituyeron diversos depósitos. Una expedición de avanzada mandada por Giró y Goetz fundó una base adelantada a la que bautizaron Dr. Sobral a los 81 grados de latitud sur, y en la que acopiaron víveres y combustibles para apoyo del asalto final al polo. Otros depósitos de combustible aprovechados fueron los dejados por las Foto S. Sogier, expediciones aéreas. El 10 de diciembre de 1965 culminó la expedición, que fue la primera que se realizó por vía terrestre, con vuelta por el mismo medio a la base de partida. En el año 1999 otra expedición terrestre argentina repitió con algunas variantes el recorrido de Operación 90, esta vez con vehículos livianos tipo moto de nieve. 7 hombres participaron de la expedición que estuvo a cargo del teniente coronel Víctor Hugo Figueroa. Se realizaron trabajos topográficos, observaciones meteorológicas, de alta atmósfera, y estudios sobre comportamiento humano en condiciones extremas de frío. La expedición regresó también por vía terrestre. Perros polares y pimpollo. El grupo de hombres terminó su alistamiento para fines de septiembre. Los islotes de Benjam y todo el mar de la bahía Margarita hasta donde alcanzaba la vista, hacia todos los rumbos, estaba congelado, ofreciendo las condiciones óptimas para emprender el largo viaje hacia el sur con el fin de reconocer el canal Presidente Sarmiento, que separa la isla Alejandro I del continente, en la parte donde, desde el mar de Bellingshausen hacia el norte se proyecta la península antártica. El grupo de trabajo estaba integrado por Gustavo Giró, Óscar Ramón Alfonso, Jorge Rodríguez y Carlos Carrión. Tal como era su costumbre, Gustavo inspeccionó la perrada, los trineos, las cajas de víveres y hasta las mochilas personales de los componentes, ya que la larga travesía proyectada exigía reducir la carga al mínimo indispensable, obligando a desechar todo aquello que, por trivial que pareciera, significara peso, para cumplir el objetivo propuesto. Aunque, por rutina,
Gustavo acostumbraba a adoptar todas las medidas que aseguraran la integridad física de sus hombres, no llevaba aparato de radio, ya que los pesados radiotransmisores portátiles de aquel tiempo equivalían a 20 días de comida de los expedicionarios. Cuidadoso en los preparativos, seguro de sí mismo y del grupo humano por el seleccionado para la empresa, sabía que más importante que una comunicación con la base, era la posibilidad de disponer de suficientes víveres para supervivencia en emergencias, que un contacto radioeléctrico no podía solucionar. Antes de salir diagramó en las imprecisas cartas de la época el probable itinerario hasta el continente, con estimas de los tiempos y los lugares que alcanzaría en cada etapa. De sus ancestros europeos había heredado su sentido del orden y la previsión, que le permitía ponderar de antemano, aun en caso de explorar nuevas tierras, empresa esta que eslabonó todo su accionar en la Antártida, cada uno de los pasos a dar, sin mengua de sus compañeros de trabajo, a quienes escuchaba y en quienes apreciaba la voluntad para coronar los empeños. Una voluntad de hierro, un cerebro equilibrado, un físico apto para las grandes empresas. Y a su lado estaba Ramón, compañero de tantas campañas con quien compartió en durísimos temporales la mínima carpa montañera. Y Ramón era el hombre imprescindible para garantizar el éxito de cualquier campaña, vaqueano de la nieve, el hielo, la montaña, los vientos y las tormentas. El tiempo se mostraba claro y apacible. No existía entonces una red de información entre las estaciones antárticas que permitiera pronosticar con alguna precisión medianamente cierta la meteorología de los próximos días. De manera que, a la usanza de los viejos rastreadores, usando como parámetros el cielo claro y la ausencia de viento, atendiendo el particular olfato del vaqueano entusiasta de las marchas y los nuevos horizontes, se aparejaron los trineos, se ataron las traillas con sus perros guías, se desclavó el freno, y guía de guías, Ramón hizo punta para la nueva aventura. Los trineos se deslizaban rápidamente por la sábana blanca del mar congelado. Si bien la luz de día todavía era de corta duración, el estado del mar permitía el avance, aun cuando desaparecía la tenue luz del breve atardecer y nacía la prolongada noche. Algún celaje se apilaba allá en el sur, cuando la oscuridad violada permitió entrever, en el horizonte aún lejano, algún picacho iluminado fugazmente por una luna huidiza que filtraba rayos en el manto de nubes. La isla de Alejandro I estaba a la vista. 10 horas de marcha cuando se dio la orden de detenerse. Los aprestos, anclar los tiros para asegurar las perradas, separar el cajón de Vi. Los ponies de la expedición al Polo Sur de Robert Falcon Scott, una mala elección que le costó la vida, ver si tomar las raciones, en tanto las carpas se arman sobre el mar congelado. Una previsión de seguridad. La perforación con la pala Lineman les permitió comprobar el espesor de la capa de hielo marino, unos 70 centímetros sobraba piso. La ración de pemmican, una mezcla de grasas, carne y cereales, calentada en los hornillos de alcohol sólido, reparó las fuerzas perdidas en la marcha. Los perros, convenientemente contenidos por las estacas a que estaban amarrados, recibieron también lo suyo. Y luego el reparador descanso. A las 6 de la mañana del día siguiente, en la carpa de alta montaña que compartía Gustavo con Ramón, la nieve se derretía en la marmita de aluminio como etapa previa al reconfortante chocolate, último alimento antes de la partida. Mientras los hombres se alistaban para proseguir la marcha, Ramón se vistió. Sobre la camiseta de frisa y calzoncillos largos usados a modo de pijama en el saco de dormir, calzó el grueso pantalón de frisa, el pullover, la parca, antiparras y casco de cuero, calzó las botas de cuero, duras como el hielo mismo, y salió de la carpa para enganchar los arneses y poner los trineos a punto, bajo un cielo negro azabache reventando estrellas de tenue luz, apenas reflejada en el manto blanco. Y así continuar el viaje hacia el sur. Soplaba un sudeste suave, con tendencia a refrescar. 3 días más de marcha al ritmo del primero y ya estarían en zona. Los 3 días, afortunadamente, fueron un calco del primero, con algo más de viento y un horizonte, ahora montañoso y con nubes ocultando los picos, denunciando la proximidad del objetivo. El quinto día los encontró al pie de la acantilada costa de la isla de Alejandro y hicieron rumbo hacia el este para buscar el declive más suave de la garganta glaciar que determina la desembocadura norte del canal Presidente Sarmiento, en realidad un verdadero río glaciar que descarga los hielos propios y los que vuelcan en los bordes del canal.
La pendiente de nieve cristalizada obligó al esfuerzo de perros y hombres. Estos ya no podían viajar montando en el estribo posterior de los trincos y debieron calzarse los esquíes cortos, para, en algunos casos, ayudar al trabajo de las bestias. Poco habían ascendido, cuando promediando la tarde del sexto día, el viento refrescó rápidamente, cayó la aguja del barómetro y, con la inaudita rapidez con que se producen estos fenómenos en la Antártida, un viento blanco de más de 50 nudos los obligó a acampar. La visión era nula y no existía, ni en hombres ni en perros, fuerzas que pudieran contrarrestar la violencia del meteoro. Es difícil, si no imposible, describir el esfuerzo y las dificultades que significa armar campamento en esas condiciones, montar los parantes de las carpas, levantarlas sin que el viento las infle como velas y las arrastre o las rife, acondicionar los perros con sus arneses y anclar las estacas, asegurar la carga de los trineos y retirar las raciones y equipo de subsistencia. El viento blanco enceguece al hombre, le penetra en las carnes, aun con buena ropa, y el congelamiento de los dedos, la nariz, las partes blandas expuestas, se produce en instantes. La presión del viento sobre la lona disminuye el ya de por sí reducido espacio del hábitat, obligando a una inmovilidad casi total. El hombre debe permanecer en la bolsa de dormir, combinando sus movimientos con el compañero de carpa para encender el fuego y calentar la ración que deben compartir. La bolsa de dormir en su parte inferior, apoyada directamente sobre el piso de lona y sobre la nieve, le hace perder a aquella sus propiedades aislantes. Afortunadamente, Gustavo había aceptado que el grupo llevara en su equipo una suerte de estera de varillas de madera, inventada y realizada por Ramón, que disminuía sensiblemente los efectos de ese contacto casi directo con el suelo helado. Así pasó un día, y otro, y otro. La aguja del barómetro, caída, no daba señales de reacción. Y el artefacto no estaba roto. Afuera, el viento golpeaba y se mantenía en su rumbo. Al cuarto día del temporal las condiciones no variaron sensiblemente, pero con el barómetro subiendo, decidieron proseguir la marcha. Si difícil es armar campamento con viento de más de 50 kilómetros, más difícil aún es desarmarlo, desenterrar estacas y faldones de carpa congeladas, doblar las carpas para acondicionarlas y montar todo ello en el trineo. El tiempo mejoró como se preveía y en 2 días más completaron la ruta, ascendieron a la isla Alejandro I, realizaron los trabajos geodésicos previstos y emprendieron el retorno. Poco habían avanzado hacia el norte, todavía sobre el glaciar y ya próximos al mar, cuando se dio un puente de nieve sobre una ancha grieta y el trinco guía comenzó a caer en el abismo. Se cortaron los arneses y Pimpollo, el perro guía, se perdió en el fondo de la grieta. Una hábil maniobra de Ramón que clavó la pala de freno y azuzó lateralmente al resto de la jauría, impidió que ésta siguiera la misma suerte. Convenientemente atado, Ramón se asomó al borde de la grieta. 15 metros más abajo, Pimpollo nadaba en el fondo de la grieta, formada en la parte flotante de la barrera de hielo. Fueron inútiles los esfuerzos por enlazarlo. Pimpollo nadaba en la frígida piscina y su suerte estaba echada. Ramón quiso bajar a rescatarlo, pero con buen criterio, Gustavo le negó la autorización. El riesgo implícito era perder, a más del perro, el hombre. Y allí quedó Pimpollo, mientras los trineos de la expedición continuaron su camino de regreso. 2 días después acampaban a unos 100 kilómetros del lugar del accidente. El día diáfano regalaba esa increíble y casi ilimitada visibilidad de las tierras blancas. Se aprestaban a levantar el campamento para continuar, cuando la vista aguda de Ramón anunció un hecho singular. Algo se movía allá en el sur, quizás un pingüino emperador, ya que en la época de estos sucesos y con el mar congelado, difícilmente aparezcan focas u otras especies. Todos dirigieron sus miradas hacia el objeto misterioso, que además, se acercaba a bastante velocidad. Ante los ojos sorprendidos de los expedicionarios, la silueta de un perro polar se fue dibujando lenta pero claramente. Flaco al extremo, de su fatiga y las penurias pasadas daban cuenta las marcadas costillas y los verrugones de sangre que denunciaban heridas casi curadas. Era Pimpollo. ¿Cómo pudo salir de la extrema situación? Aún hoy es un misterio. Lo cierto es que el bravo perro polar, por sus propios medios, había zafado de una muerte segura, y se integraba nuevamente al grupo expedicionario.
Pronto sus heridas fueron curadas y el noble animal sirvió por varios años en las expediciones de exploración que cumplieron, en la que, por aquel tiempo, era la base antártica más austral del mundo.